Damos la bienvenida a Homero Castañeda, asambleísta vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Homero, bienvenido a nuestro programa. Que tengan buenos días. Muy buenos días, Janet. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Bueno, a partir de este sábado, la Asamblea Nacional empezó el análisis de los dos proyectos enviados como emergencia económica para su análisis: la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y la Ley para el Reordenamiento de las Finanzas Públicas. Usted está a cargo del tema de la ley humanitaria. ¿Cuál es su visión sobre las propuestas que está haciendo el gobierno para poder recaudar los fondos que se necesitan, en parte, para poder atender la emergencia sanitaria en este momento? Bueno, primeramente el gobierno, el presidente de la República ha hecho uso de sus atribuciones legales, ¿no? Mandar en casos de excepción no uno, sino dos proyectos económicos urgentes. El uno es un proyecto muy técnico que tiene que ver con el tema de crear un fondo de estabilización, de ordenamiento de las finanzas públicas, del presupuesto, del endeudamiento, y el otro es el proyecto que se aspira el gobierno sea una inyección a la vena para solucionar los problemas inmediatos que tenemos en esta crisis sanitaria y crisis ya económica, ¿no? Tenemos algunas dudas sobre la efectividad de lo que se pretende recaudar. Si bien es cierto, se piensa crear una cuenta especial con aportes o contribuciones ciudadanas, que no son más que otros impuestos, y de las sociedades y empresas, pero hay un análisis para ello de que supuestamente todos están con empleo, las empresas están guardadito el dinero, están con liquidez, y ese no es el escenario real. Por ejemplo, a las empresas se les pretende cobrar un aporte de las utilidades que ganaron en el 2018, en el ejercicio fiscal 2018. Casi el 70% de empresas no tienen ni para pagar sueldos, ni para pagar IES, peor van a tener para pagar impuestos. Entonces existe un escenario que no es el que pretende el gobierno para la recaudación. Y en el caso de las contribuciones ciudadanas, también creemos que a partir de $500, que no alcanza ni para una canasta básica, no es lo justo. Debería, si es que se pretende recaudar, ampliar o hacer una tabla progresiva desde un salario más alto. Que los que más tenemos aportemos más, porque descontarle a un profesor que gana $800, $13, eso a lo mejor es el pan del desayuno de 2 semanas para la casa de ese profesor. Ahora, asambleísta, vamos por partes. Empecemos por el tema de la contribución que tienen que hacer las empresas. Usted ha puesto sobre la mesa un tema que es bastante real. En este momento muchas de las empresas están viviendo situaciones bastante complejas, pero hablando con algunos especialistas, y quisiera su opinión, una cosa es la situación actual de la empresa, el funcionamiento, digamos, financiero de la empresa, pero otra cosa son las utilidades. Las utilidades, parte de esas utilidades se pueden reinvertir, pero no siempre. Es decir, hay casos particulares de cada empresa que no sé si se puedan analizar. Pero un hecho real es que hay una lista, yo tengo una lista, por ejemplo, la he mencionado aquí en varias entrevistas, de 10 empresas en nuestro país que en el 2018 ganaron $150 millones, $130 millones, $40 millones, $70 millones, como utilidad neta. ¿Usted considera que esas personas, que los accionistas de esas empresas no deben contribuir, no debería ser considerado como un impuesto, sino una contribución humanitaria para poder enfrentar esta crisis? ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo poder estudiar cada caso particular? ¿Cómo resolvemos esto? Tiene que estudiarse cada caso particular, tiene que hacerse un análisis, porque este momento, si queremos permitir o pedir a todos que contribuyan por igual, a lo mejor no va a ser justo. Por ejemplo, ¿qué está pasando con empresas turísticas? Empresas turísticas que desde mediados de marzo ya dejaron de trabajar absolutamente en nada. Es decir, muchos a duras penas pagaron los sueldos de marzo, ya para abril no tienen para pagar los sueldos. Mientras hay otras empresas, como usted lo menciona, que a lo mejor este rato están facturando mucho más
de lo que facturaron el 2018, por ejemplo, empresas que manejan supermercados. Hay que hacer una diferenciación, pero hay algo claro, Janet. Por ejemplo, quieren poner a la empresa que no pague, y eso aceptó ayer el ministro de Economía, yo le dije en la comparecencia, una multa de un 3% mensual, más intereses, es decir, si no pago esa contribución, en 9 meses va a llegar a casi el 53%, eso ya sería la guillotina para las empresas que generan el 70% de empleo en el país. Es importante que si se va a recaudar dinero, sea exclusivamente para que se quede aquí en el país. Y allí hay otro tema que nos preocupa sobre estos proyectos, sobre este proyecto para combatir la emergencia generada por el COVID, que es discrecional en ciertas cosas. Por ejemplo, dice, el presidente de la República podrá invertir en planes para mitigar, para solucionar la crisis sanitaria, para ayudar a personas vulnerables. No, tiene que ser mandatorio, no puede ser discrecional, porque ¿qué pasa si ese dinero, supongamos, recaudan y deciden, no sé, hacer una inversión o una compra de cosas que no hay aquí, que hay en el extranjero, y ese dinero se va? Dice clarito el proyecto de ley que el uso es exclusivo para mitigar los problemas del impacto de la economía y de las personas vulnerables aquí. O sea, eso tiene que quedarse circulando aquí. Claro, pero asambleísta, pero precisamente, bueno, digamos, los detalles del proyecto ya está en sus manos y pues se los está conociendo, pero de lo que se dijo, pues precisamente para evitar que ese dinero se pueda gastar discrecionalmente en cosas que no sean de la emergencia, se ha propuesto que haya una especie de junta de notables que puedan vigilar precisamente la evacuación de ese dinero, la inversión de ese dinero o el gasto de ese dinero en la emergencia sanitaria. Entonces, digamos, esta comisión de notables guardaría o garantizaría que ese dinero no vaya a otras cosas que no sea para eso. ¿O no? No está claro ese tema, El presidente dijo que manejaría la cuenta, el ministro dice que es una veeduría, y en la ley habla de la creación de esta comisión que hará una observación y que también podrá meter mano, es decir, disponer hacia dónde o hacia dónde no va. Creemos nosotros que tiene que ser clara la ley. Le comento algo, Janet. Si bien el proyecto de ley económica urgente llegó a la Asamblea hace pocos días atrás y abocamos conocimiento el día domingo en la Comisión de Desarrollo Económico, nosotros hemos venido trabajando ya 4 semanas anteriores en iniciativas de diferentes legisladores, iniciativas que hemos presentado y que ya las tenemos listas, es decir, ya hemos recibido comparecencias de cámaras, comparecencias de trabajadores, comparecencias de diferentes gremios, y pensamos, y esa es nuestra obligación, el presidente cumplió sus atribuciones, mandó el proyecto de ley y ahora es nuestra obligación pulirle a ese proyecto. Es nuestra obligación ver esas fallas de fondo, esas fallas de forma que tiene el proyecto. Por ejemplo, hay una falla muy importante que dice que la cuenta será constituida por aportes, por donaciones, por los aportes ciudadanos, pero no dice por el aporte de las empresas. No dice en el proyecto de ley qué va a pasar con el aporte de las empresas, a qué cuenta va a ir. Esa es una falla que tiene el proyecto de ley. Y esa es nuestra obligación ahora, buscar el consenso, buscar la unidad, buscar el mejor escenario dentro de la Comisión y de la Asamblea Nacional para darle al país una ley que podría ser un salvavidas para muchos ecuatorianos. A ver, asambleísta, entonces, en ese sentido, digamos, esa es la idea, ¿no? Que en este momento el proyecto que ya está en sus manos pueda ser mejorado y pueda pulirse aquellas cosas en donde se generan dudas o en donde hay desacuerdos por parte de los involucrados, en este caso en las contribuciones. Pero, ¿cuál es la alternativa que usted podría presentar de acuerdo a esas propuestas de distintos asambleístas recogidas en cámaras y todo, para poder recaudar el dinero que se necesita para atender esta emergencia humanitaria? Si no es de parte de las empresas, que yo lo entiendo, es de parte de los accionistas de esas empresas y de los empleados de esas empresas, que habría que ver la situación de cada uno, pero digamos es un aporte
particular, es un aporte humano, es un aporte de la persona que se canaliza a través de las empresas. Si no es así, ¿cuál sería la alternativa? Porque necesitamos, en este momento se necesita el aporte voluntario, el aporte solidario de quienes componen esas empresas, que es una manera de encontrar a las personas que puedan donar. Es como yo lo veo. ¿Cómo lo ve usted y qué alternativa presenta? Estamos de acuerdo en que tiene que haber un aporte, y un aporte de los que más tenemos, un aporte de los que pueden y un aporte diferenciado. Es decir, no puede ser medido para todos igual. Por ejemplo, hay legisladores que ahora están en una hoja de ruta de generar problemas y de decir, no, le están metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos. Recordemos que en el terremoto del 2016 de abril, a todos nos subieron el IVA y se pidió un día de aporte de salario en solidaridad. Aquí estamos viviendo un escenario mucho más complejo que el del terremoto de abril y necesitamos tener solidaridad, necesitamos el aporte de quienes más tenemos y de quienes más podemos dar. Eso estamos de acuerdo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo canalizarlo? Si no es a través de las empresas, porque se interpreta como un impuesto, ¿cómo canalizar ese aporte que tiene que haber de cada persona? Bueno, si es que hay esta tabla que ha presentado el gobierno, nosotros consideramos que esa tabla tiene que ser elevada. Es decir, no, un sueldo de $500, repito, no alcanza ni para la canasta básica que vale $713, pero un sueldo de $1,500 ya es un sueldo respetable dentro de nuestro medio. Y es un sueldo a lo mejor que cumple el escenario de solidaridad. Ese, por ejemplo, es un objetivo principal. Y después hay un tema que es muy importante. ¿Necesita el gobierno golpear las puertas para pedir ayuda a los multilaterales en aportes de emergencia? Lo acaban de hacer 4 países de Latinoamérica. ¿Qué diferencia hay con Ecuador? Que nosotros podamos acceder, que podamos activar la diplomacia que tanto nos cuesta a los ecuatorianos para pedir esa ayuda emergente, de que ese fondo se nutra también de esos aportes y que esos aportes vayan para inyectarle recursos a las empresas que no pueden pagar, repito, sueldos, el IES, los impuestos, que sean a largo plazo, a 10 años, en 10 años, no a pagaderos el mes siguiente, los 2 meses, a 10 años para que se salve el empleo en el país. Le cuento pero a ver, asambleísta, solamente para darle orden a la conversación y cerrar los temas. Usted ha dicho, perfecto, que a través de esta ley se puede lograr la contribución solidaria de las personas que ganan más de $1,500. Eso es lo que usted acaba de decir. Habría que saber cuánto se logra recaudar de eso, pero no menciona qué hacer y de qué manera van a contribuir a través de esta ley, si tiene que haber un pedido, un artículo, no sé, especial para los accionistas de las empresas, porque si no esto termina siendo un aporte de los empleados, pero no de los accionistas. No todos ganan un sueldo mensual, por ejemplo, sino ganan utilidades. Entonces, ¿cómo lograr que haya una contribución de todos y precisamente de los que más tienen? Entonces, eso no lo escucho mencionar. ¿Cómo poder lograr hacer un balance equitativo para todos? Eso está contemplado en el proyecto de ley Janet. La gente que no tiene dependencia laboral se hará un cálculo de los ingresos netos que ha tenido en el 2019 y se le establecerá cuál es el aporte a pagar de acuerdo a la tabla, es decir, accionistas, trabajadores autónomos que no tienen relación de dependencia, se hará un cálculo de los ingresos netos que hayan tenido para hacer el aporte. Están contemplados y está dentro del proyecto de ley. El tema no es sencillo. Ayer nos decía el ministro de Producción que de 300 a 500 mil ecuatorianos se quedarán sin empleo por efectos de esta crisis económica provocada por el COVID. Y en ese sentido, nuestra obligación, repito, es como asambleístas buscar de manera objetiva, responsable y solidaria las mejores palabras, el mejor articulado para que esta ley sea efectiva, cumpla el objetivo final que es dinamizar la economía y atender a los sectores más vulnerables
por ejemplo, como nos decía el ministro de Inclusión Económica y Social, subiendo el bono de 400,000 personas que reciben actualmente a 2 millones personas que no van a tener que comer las próximas semanas y los próximos meses. Pero eso ya está, esta decisión ya está tomada y eso está incluido también en el proyecto, pero hoy por hoy ya se incrementó el número de personas que deberían estar recibiendo ese bono de $60, es decir, $10 más de lo que legalmente se estableció. Eso ya está, no entiendo por qué es un pedido como que fuera nuevo. No está financiado, Janet, no está financiado, se necesitan $150 millones más adicionales para poder financiar, y esa es la urgencia de que esta ley tiene que ser tratada lo más pronto posible dentro de la Asamblea Nacional. ¿De dónde se sacaría ese dinero? ¿Cómo se prevé, de dónde se prevé sacar ese dinero en este momento de tanta crisis? Ya vamos a hablar un poco del precio del petróleo, de lo que sucedió y que impacta directamente en la economía del Ecuador. Bueno, lo que se pretende recaudar de toda esta cuenta especial de las empresas, de las contribuciones de las personas, de los trabajadores públicos y privados, es aproximadamente $900 millones. Yo calculo que va a ser menos, porque ya cuando veamos el escenario de cuánta gente se ha quedado sin empleo, cuánta gente no va a poder recibir porque están haciendo cálculos suponiendo que todos tienen su empleo fijo y que no ha pasado nada, el rato que se den cuenta y se regrese a ver cuántas personas ya no pueden recibir su salario, para mí va a ser menor, y eso tiene que ser manejado para las cuentas, para los aportes, para las personas más vulnerables, para ese financiamiento, y también para darles a las empresas para que tengan liquidez. Aquí viene una contradicción, le saco a una empresa para darle a una empresa, pero usted mencionaba algo, hay empresas que sí pueden ser más solidarias que otras, que no están produciendo, que no están trabajando este momento, mientras otras están ganando y percibiendo ingresos muy altos en esta crisis. Pero ¿cómo lograr que no se lo interprete como un impuesto? Porque esa es la cosa, es lo que se está planteando, que los que más tienen aporten, en este caso a las empresas que menos tienen y que en este momento están a punto, muchas ya han cerrado sus puertas, otras estarán por cerrar sus puertas y generar un desempleo brutal. Entonces, ¿cómo lograr que las empresas que más tienen, que más han ganado, aporten más sin que lo interpreten como una agresión en el sentido de me están metiendo la mano al bolsillo y me están cobrando un nuevo impuesto en medio de semejante crisis? ¿Existe alguna fórmula? No hay ninguna fórmula, Janet. Llámesele contribución, aporte, esto es un impuesto más que tenemos que asumir todos los ecuatorianos, porque de una u otra manera esto va a afectar a todos los ecuatorianos. Pero este es el escenario que tenemos, esto es lo que ha planteado el gobierno, es la urgencia que necesita. A lo mejor si subía el IVA, podía tener dentro de los siguientes meses una recaudación aproximadamente de $1,000 millones, pero lo que necesita es ya tener esos ingresos y esos aportes, tanto de los trabajadores públicos y privados, de las empresas, de los trabajadores autónomos, de los accionistas, para nutrir esta cuenta e inyectarle a la economía del país. No hay otro escenario. A nosotros nos toca buscar los mecanismos de que esto sea equitativo, de que esto no afecte a empresas, que haya las exenciones de ley. Si una empresa realmente demuestra en sus balances que no tiene, que ha estado cerrada, que no factura, ¿cómo se le va a pedir a esa empresa? Hay que buscar las exenciones, igual como está para las personas discapacitadas, los no aportes para los trabajadores de la salud, Fuerzas Armadas, policía, y hay que eso ponerlo muy claramente en el proyecto de ley. Asambleísta, simplemente una última cosa muy rápida por cuestión de tiempo. Usted dijo hace un momento, y yo le corté, que lo que se necesita es traer plata del exterior. Ya el gobierno anunció que en los próximos días o semanas llegarían $3,000 millones de parte de los multilaterales, aparte de lo que ya estaba acordado con ellos que se pueden entregar para la reactivación económica del país. ¿Eso cómo lo ven? ¿Lo ven válido, no válido, suficiente, no suficiente? Y por otro lado, se conoció ayer que la Reserva Federal de los Estados Unidos otorgó una línea swap precisamente para atender esta emergencia a México, Brasil y Colombia. Eso yo le preguntaría, ¿por qué el Ecuador no está
en esa lista. Y segundo, si eso no debería estar en un proyecto de ley. Eso son medidas alternativas que el gobierno podría aplicar sin necesidad de esperar a que se lo apruebe dentro de un proyecto. No encuentro la relación, porque usted dice eso, pero eso no debe estar contemplado en ese proyecto, ¿o sí? No está contemplado, y eso es una labor que tiene que hacer el gobierno con la diplomacia y con el frente económico de manera urgente. Existimos solo 4 países en América que estamos dolarizados. No es como otros países como Colombia, como Perú, que pueden devaluar la moneda e imprimir más billetes. Más aún, nosotros le necesitamos a los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene gran influencia en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, para la ayuda que necesitamos, para no poner en riesgo la dolarización. Y aquí tiene que activarse el golpear las puertas y decir, necesitamos ayuda, somos un país dolarizado. Perfecto. Y necesitamos esas líneas de crédito para inyectarle a la economía y darle préstamos a las empresas mediante la Corporación Financiera Nacional para salvar el empleo en el país. Perfecto, gracias, asambleísta. Seguiremos de cerca el análisis que se hace en la Asamblea Nacional de estos proyectos con urgencia económica que se ha presentado y que ahora están en sus manos, y que esperamos logren los acuerdos para que pueda ser mejorado en la medida de lo posible y haya una equidad, una igualdad en los aportes que hoy tanto se necesitan para poder atender la emergencia sanitaria y pensar en alternativas ya para la reactivación de las empresas, que también es un tema que preocupa profundamente. Gracias, asambleísta, por estar esta mañana con nosotros.